Augusto Maradona, Augusto Maradona. 11 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Mar del Plata. No sé cómo estará en Alicante, imagino que no tendrán la humedad del 100% que tenemos nosotros, un clima mucho más agradable, y es una chance hermosa en esta mañana de domingo poder charlar con Panchito Guerrero. Hola Francisco, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días. No, gracias por la invitación. ¿Estás en Alicante? ¿Estás viviendo allí? Sí, desde hace 12 años ya que estoy aquí con mi esposa y mis 2 hijas. Y respecto al clima, sí, como estabas diciendo, nosotros empezando el calorcito, el verano. No, cuánta envidia. Bueno, acá ¿Qué es el calorcito? ¿Qué es eso? Contanos, ¿cómo se vive? Bueno, ¿Qué temperatura hace ahí? Bueno, hoy está haciendo 32. ¡Ay, qué belleza! Bueno, Francisco, en principio agradecerte la generosidad para charlar con nosotros. Hoy hablamos de representantes y decimos, vamos a hablar con alguien que dejó su sello en el fútbol argentino, un futbolista excepcional, que fue uno de esos que nos invitó a seguir a la selección de Pekerman en el 95 en Qatar, y queremos saber cómo ha sido tu vínculo con los representantes, o qué mirada tenés de un representante después de haber dejado la actividad, hoy trabajando en las formativas. Si decimos fútbol y representantes como asociación libre, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza, Panchito? Bueno, en mi caso yo tuve una ayuda grande del representante que me tocó, que fue Jorge Sisterpiller. Empecé a transitar con él el camino del fútbol cuando salimos campeones en Qatar, pero anteriormente, ahí empiezo a trabajar con él, pero anteriormente ya me lo había recomendado Miguel Ángel Brindisi cuando yo estaba en el plantel de Independiente, que me sube Miguel, y bueno, una de las tantas charlas que tuvimos, me aconsejó que tuviese, o si me decidía a tener un representante conjuntamente con mi papá, que Jorge podía ser el indicado, y bueno, así fue. Y en mi caso me ayudó, me orientó, me hizo entender que tenía que esperar un momento determinado para poder firmar un contrato y no apresurarme. Bueno, prácticamente me acompañó toda mi carrera. Después, al final de mi carrera, nos separamos, pero en buenos términos. Vos sabés que empezamos este programa hablando de él como uno de los icónicos, uno de los primeros de la mano de Diego. Es el primero que ejerce este rol, este oficio, esta profesión, acompañando a Maradona. Y mirá, y tenemos al protagonista también de esta segunda nota que nos habla de Jorge. ¿Cómo era el trato con él? Porque también hablamos con un representante, agente de FIFA, que es abogado, que es Marcelo Rodríguez, que está muy preparado, muy capacitado, con alguien que llega al mundo fútbol de la mano de su amigo, de Diego. ¿Cómo era tu trato diario con él? Digamos, ¿cómo era manejarse con Jorge Sisterpiller? Bueno, conmigo fue muy cercano. También te conté que empecé muy joven. Él había ya tenido esta separación de Diego y empezaba, si se quiere, nuevamente a transitar por este camino. Fui uno de los primeros jugadores que empezaba de vuelta con él. Estaba Julio Cruz también. No tenía muchos de jugadores. Estaba Mauro Navas también. Bueno, en mi caso fue muy cercano, vuelvo a repetirte, y sí, más bien bastante paternal, si se quiere, tratándome de guiar, como dije antes, por lo que me iba a encontrar en el futuro. Decías por ahí que él te aconsejaba, hay que esperar para firmar un contrato, pero vos apareces en la primera de Independiente, sos parte también de ese plantel de Miguel Brindisi, después aparece el flaco Menotti y te da la continuidad que necesitabas, y sos campeón del mundo juvenil. Digo, ¿cuánto tiempo se podía esperar para poder firmar tu primer contrato, para decir, soy jugador profesional, recibo un dinero por lo que hago, y además Independiente ya pensando que en algún momento ese delantero virtuoso que tenía iba a ser vendido? Bueno, eran otros tiempos. Yo cuando te digo tenía que esperar, o él me aconsejaba, te lo represento de esta manera. Yo jugué, como dijiste, en el 94, debuto con Miguel, me hacen
más que un contrato, me firman un viático. Entonces con eso el club me ayudaba a mí para poder viajar, ya que yo venía de Berazategui y tenía que llegar a Avellaneda, tenía un costo importante, sobre todo viniendo de una familia trabajadora, humilde. Entonces eso fue muy importante también, la ayuda que recibí del club. Y luego juego en el 96, me afianzo en la titularidad en el primer equipo Independiente, y yo jugué todo el campeonato, el primer campeonato, que era el clausura, de agosto a diciembre, siendo titular Independiente y yéndome bien las cosas. Yo no tenía contrato con el club, seguía viajando en tren. Bueno, a esos tiempos es a lo que me refería, donde quizás uno puede estar más impaciente o creyendo que era un momento para firmar un contrato, y bueno, en este caso Jorge siempre diciéndome que bueno, ya tendríamos nuestro momento, y si yo necesitaba dinero, él me ayudaba en la parte económica. Yo cuento esto, digo, de lo que él fue conmigo en mis inicios, ¿no? ¿Qué diferencia con la actualidad, ¿no? Donde en la Argentina hay chicos de quinta que tienen precontratos, digo, ¿no? ¿Y cómo es ahí en Europa esto? Me imagino que habrá evolucionado todo como en Argentina. Aquí también, acá en Europa también tenés jugadores que ya con corta edad tienen representantes. En la época que jugaba yo, así como hicimos una mención por el juvenil sub-20, nosotros éramos todos jugadores de reserva y proyectos de jugadores de primera división. Y fíjate, el último campeonato ya habían jugadores que vinieron directamente de Europa a jugar el sub-20. Bueno, esto es la evolución del fútbol, y en Europa imagino que también los jugadores cada vez a menor edad tienen representantes, y a su vez tendrán algunos contratos o precontratos firmados. Seguramente que por ley tendrán una edad, pero me imagino que cada vez se apresuran, o sea, se acortan más los tiempos para firmar contratos, ¿no? Ahí uno repasa ese plantel, y el único era Biagini, que creo tenía una preventa al Atlético Madrid, ¿te acordás? El resto, ustedes aparecían y nosotros empezábamos a buscar, este pibe juega en la reserva D, este pibe juega en divisiones menores, digamos, no eran jugadores profesionales. Bueno, esto también marca el paso del tiempo, y como un cambio de época. Un cambio de época, y como el negocio ya ves un sub-20 y ya son jugadores hiperprofesionales que juegan en equipos de jerarquía. Uno repasando, estamos hablando con Panchito Guerrero, tu carrera fue deslumbrante, tu aparición, y después aparece una lesión, ¿no? Y después de esa lesión, ¿te costó mucho volver a ser ese que apareció en la primera de Independiente? ¿Cómo pudiste resolverlo? Desde lo anímico, desde lo futbolístico, desde lo físico. Bueno, sí, evidentemente en mi carrera eso fue un antes y un después. A mí me costó mucho recuperarme desde lo físico, lo psicológico también. En ese momento tampoco no había tantas ayudas psicológicas, o quizás yo no la supe buscar, entendiendo que estaba bien todo lo que estaba haciendo, y creía que era posible recuperarme tanto físicamente como psicológicamente. Después, evidentemente, con el paso del tiempo te das cuenta y sabes que en momentos determinados hay que buscar ayuda psicológica, y bueno, quizás eso hubiese modificado un poquito mi carrera, o recuperado más pronto. Digo esto porque, claro, antes de la lesión las cosas iban perfectamente, o me sentía más cómodo para jugar, pero luego de la lesión me costó mucho recuperar, sobre todo una confianza en sí mismo, y eso se notó en el juego luego, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por una cuestión de falta de confianza, o de temor a volver a lastimarte, o porque no te volvieron a salir? Digo, ¿en qué punto te afectó eso? ¿Por qué? ¿Se entiende la pregunta?
La última parte no, pues se cortó. ¿Dijiste en qué parte? Perdona. No, ¿en qué punto esto te afectó en lo psicológico? Quiero decir, en la confianza en vos mismo, en el temor a volver a lesionarte, en no sentirte seguro con la pelota. ¿En qué te afectó eso? ¿En qué punto específico? No, sí. A ver, sobre todo en la confianza de volver a hacer las cosas que yo había hecho antes de la lesión, evidentemente el temor a lesionarte. Una recuperación de una rodilla bastante complicado, sobre todo para el nivel de juego que tenía yo, un jugador hábil, ligero, de freno, de arranque. Entonces, eso es a lo que yo me refería con una parte quizás de una ayuda psicológica en tratar de quitarme esos miedos, que yo intentaba hacerlo desde el juego, y hay veces que no te permite desenvolverte al 100%, aún sintiéndote bien físicamente, pero bueno, uno está acostumbrado, o el jugador de fútbol está acostumbrado a sobreponerse a determinadas situaciones, a esa resiliencia de la misma vida, del día a día. Entonces entendía yo que eso era cosa cotidiana, cosa normal, y seguramente me desgastaba mucho más de lo que yo creía en ese momento. Evidentemente te lo digo esto con muchos años después de lo que me pasó. Fueron cosas que las fui pensando en el transcurso de mi carrera, y después, sobre todo hoy, la ayuda que hay en el fútbol, que me parece fantástico que jugadores puedan tener ayudas de psicólogos, bueno, más gente alrededor del mismo cuerpo técnico. Entiendo que hace muy bien y que favorece al jugador de fútbol, y sobre todo cuando tienen que transitar o recuperarse de una lesión tan grave como es una lesión de rodilla, y también en los momentos son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaban ahí, como me tocó aparecer a mí en el fútbol, que de una aparición muy explosiva, de mucho suceso, de primera división, de la selección juvenil, después de ser titular independiente, con un gran equipo, con un gran entrenador. Bueno, muchas cosas que luego, cuando uno tiene que mantener ese nivel, quizás sienta una presión extra que no la sabe canalizar. Cuando uno repasa tu incipiente trayectoria, hay como una línea conductual que une una manera de sentir el juego, porque hablas de Brindisi, hablas del Flaco Menotti y hablamos de Pekerman. ¿Cuánto te ayudaron ellos para construirte, para constituirte como futbolista? Y mucho, porque lo que acabas de decir es lo que fue verdaderamente mi carrera. Poder disfrutar del fútbol profesional de la misma manera que lo hacía cuando empecé a jugar en las canchitas del barrio de Berazategui, con la responsabilidad lógica de estar en primera división, pero con la sensación de disfrutar y de ser feliz con lo que estaba haciendo. Entonces no es casualidad que te haya mencionado a Brindisi, como dijiste, a Menotti o a Pekerman, porque son entrenadores que verdaderamente entienden el fútbol de la manera que el jugador es el que tiene que ser el importante, el que tiene que estar feliz, el que tiene que poder desenvolverse al 100% dentro del juego, dentro de una idea de juego. Y en mi caso tuve la suerte de poder transitar por el fútbol disfrutando de lo que hacía. ¿Y en tu vida pudiste repensar todo esto que te pasó en relación a la lesión, a la dificultad de volver? ¿Lo pudiste repensar desde otro lado? ¿Ya de más grande? ¿Con ayuda? ¿En qué sentido, perdón? Con ayuda, no. Digo, esto de la ayuda profesional que no tuviste en tu momento, ¿la pudiste buscar? ¿O te quedó como una cuestión así? Pendiente a resolver. No, lo fui superando con la experiencia y con la misma vida. Luego menciona esto lo de la lesión, o hice mención, porque verdaderamente fue un antes y un después. Pero yo después continué con mi carrera, sí, claro. Hice mi carrera en Suiza, estuve en Argentina en otros equipos, después terminé en Chipre, pero no, entendí que la vida te pone pruebas y uno tiene que
que seguir adelante y superarse y crecer y son las experiencias que luego te va poniendo la vida. Hay momentos que quizás como la edad que tenía por ahí cuando me pasó lo de la lesión, evidentemente no estaba preparado a esto, y después la vida me fue aclarando muchas más cosas, pero no recibí ayuda, no. No, pues te digo esto porque te escucho hablar de esto y yo soy muy, muy amigo de Chacho Cabrera, ¿viste? Y bueno, y quien tuvo una lesión muy seria de rodilla y tuvo, bueno, infinidad de operaciones. Y siempre hablamos, ¿no?, de esto de que en algún momento de su vida también tuvo que buscar ayuda para repensar, sobre todo cuando uno analiza la historia personal, ¿no?, el desempeño profesional, y uno piensa qué podría haber sido, hasta dónde podría haber llegado de no haber pasado lo que pasó, ¿no? Y muchas veces eso uno lo carga con cierta angustia, ¿no? Bueno, no, en mi caso no fue así. Hice un replanteo, un análisis de lo que fue mi vida, pero no lo tomé, verdaderamente te digo. No, si no hago hipótesis de la vida que hubiera pasado si no me hubiese lesionado. Lo acepté, me costó, esto tengo que decírtelo también, me costó aceptarlo porque era como un peso, y en el momento que dije, ya está, es así, lo entendí, lo acepté, lo asimilé y seguí hacia adelante. No, lo mismo me pasó cuando dejé el fútbol. No tuve no sufrí haber dejado el fútbol, me preparé mentalmente, o sea, yo mismo, ¿no? Sabiendo que eso iba a llegar, y me puse a hacer otras cosas. Entonces entiendo que todo ese aprendizaje de la vida me sirvió para ir cerrando etapas y empezar otras nuevas, que bueno, creo que de eso se trata la vida. ¿Y qué empezaste a hacer? ¿Te volcaste otra vez al fútbol desde la formación de futbolista, o hubo un paso previo con otra actividad que también te llenaba y que era necesario hacer? Lo primero que hice cuando dejé el fútbol, en este caso, fue dedicarme a mi familia, a mis hijas. Vinimos a vivir acá a Alicante, me alejé un poquito del fútbol, pero 2 años, y después empecé a estudiar el curso de entrenador. Pero sobre todo lo que primero dije fue que me iba a dedicar al 100% a mis hijas, a llevarlas al colegio, a disfrutar de ellas, a vivir y poder compartir con mi familia. Si bien yo en mi carrera tuve bastante tiempo dentro de todo para disfrutar de mis hijas, pero entendía que ese era el momento. O sea, me refugié verdaderamente en mi familia sin tener ningún problema. O sea, tuve la suerte, fui un afortunado de poder decidirlo y lo hice. Y después, con el tiempo, me inserté nuevamente en el fútbol. Ahí estoy repasando un poco tu historia. Estamos hablando con Panchito Guerrero. Cuando jugás en Huracán de Tres Arroyos, jugás en ese proyecto que tiene a Mar del Plata como protagonista, donde el equipo jugaba de local en la ciudad. ¿Fue cuando estuvo en primera? ¿En qué año estuviste en Huracán? No, tuve un paso corto por Huracán de Tres Arroyos. Estábamos en segunda. Jugábamos ya en el Botino, ¿no? Botino, ¿no? Botino, perdón. En el Botino, sí. Exacto. Sí. Claro. Sí. Y después, bueno, jugás en Suiza y te retirás en Chipre. ¿Qué es Chipre futbolísticamente? ¿Por qué encontraste ahí quizás el lugar para decir hasta acá llego? Bueno, lo de Chipre fue una posibilidad que se me presentó. Un representante que tenía en mi segunda etapa en Suiza, mencioné al inicio que la parte final de mi carrera ya no estaba más con Jorge, entonces lo hice solo, estando en Suiza la segunda vez, y me ofrecen irme a Chipre. Entonces averiguo un poco de lo que era, y bueno, entendía que estaba bien para llevar a mi familia y poder hacer un contrato por 2 años. Futbolísticamente me encontré no era un fútbol muy, muy competitivo, hablo del 2010. Sí, 2010. No era muy, muy competitivo, pero bueno, estaba bien también para ir de alguna manera perfilando al final de mi carrera, aún siendo joven, porque tenía 32 años, pero la rodilla cada vez me hacía sufrir más, y necesitaba más tiempo para recuperarme de un entrenamiento, de un partido, y se fue dando.
hasta que se terminó el contrato ahí y ahí se terminó todo. ¿Y hoy qué categoría dirigís? ¿Estás dirigiendo? ¿Cómo? Hoy en el presente en Alicante estoy en una academia de fútbol, convenida con la academia de fútbol de Steven Gerrard. Ah, mira vos. Entonces hacemos intercambio de jugadores, intercambios de entrenadores, ellos vienen y nos dan algunos entrenamientos y nosotros hacemos lo mismo cuando vamos a Liverpool, por ejemplo, y a su vez tenemos con la academia nuestra un equipo de fútbol que es el Alicante City y competimos en un campeonato regional. Bueno, yo soy el entrenador del primer equipo, que es un equipo amateur libre de edad y eso es lo que estoy haciendo ahora. Sigo vinculado al fútbol, voy más a este fútbol de academia, ¿no? Debe jugar bien ese equipo, ¿no? ¿O no? Buen trato de pelota, delanteros rápidos, habilidosos, que van por afuera, que tiran un caño, que definen por arriba del arquero. ¿Se transmite? ¿Lo podés transmitir? Contarles de tu esencia futbolera argentina, de lo que te contó alguna vez el Flaco o Miguel Brindisi, o allá es todo está más estructurado. Sí, es distinto. Aún así se intenta lógicamente que los chicos puedan por lo menos entender desde la pasión que uno puede transmitir al juego lo que significa y bueno, pero sin por lo menos yo lo que intento, sin dejar de lado evidentemente la parte para mí más importante, que son las características de cada jugador. Dentro de lo conceptual uno intenta así decirle lo que a mí me gustaría que mi equipo refleje en el campo, pero no intento ir o mejor dicho, no quiero modificar a nadie su manera de ver el juego. Simplemente trato de compartirle lo mío, lo que a mí me hizo feliz y lo que me han enseñado estos entrenadores que hemos mencionado antes, y que ellos dentro del juego puedan descubrir verdaderamente esa sensación. ¿Y qué vínculo tenés con la Argentina hoy? Los amigos, mis padres y el fútbol, como siempre, que cuando puedo lo miro. Es un lugar que quiero, que por momentos extraño y entonces trato de poder estar lo más al corriente posible, pero también es verdad que ya llevo muchos años fuera y estoy muy feliz también en el lugar donde estoy, donde puedo compartir con mi familia. ¿Y qué miras, Independiente? ¿Lo seguís al rojo? Cuando puedo, sí, claro. Sí, sigo, hablo con amigos. ¿Y qué te parece este momento de Independiente? ¿Te habrás enterado que hay una colecta que hizo un influencer para que puedan pagar deudas? Que todo ese proceso que vivió vos te tocó la última parte gloriosa quizás con Miguel y compañía, con el Flaco, aunque no llegaron los resultados, con esta actualidad ¿qué opinión te merece o qué te pasa por haber sido jugador de Independiente tan chico? Sí, la primera sensación es de tristeza de ver el club en la situación que está y la necesidad de hacer una colecta por las deudas grandes que tiene el club y por personas que han gestionado no de la mejor manera la institución. Eso es lo primero, a nivel organizativo, a nivel dirigencial, a nivel futbolístico. Ver Independiente en las posiciones que está últimamente no es la que a mí más me gusta, ni al hincha Independiente evidentemente tampoco, y en la parte cuando me tocó ser jugador, luchábamos por otra cosa. Hoy el club necesita una reestructuración grande y entiendo que va en busca de eso. Costará unos años, pero hay que empezar. Y bueno, si este es el punto de partida, esperemos que sea lo mejor. El agradecimiento más que nada a los hinchas por esta aportación y por no dejar nunca de lado al equipo. Esos son los más importantes. Las últimas dos preguntas y te liberamos. Hablabas que estás trabajando en una academia. ¿En algún momento te gustaría ser entrenador de primera en España, en la Argentina, o donde el fútbol te invite? ¿O te sentís muy cómodo en esta tarea, en las formativas, en una academia donde por ahí hay otros objetivos en principio?
Sí, me gustaría ser entrenador. Tuve la posibilidad de estar en primera división, no siendo primer entrenador, Con sino Graf. asistente del entrenador, con Graf, sí, con Patricio Graf. Estuvimos en Chile en el 19 y en el 20, estuvimos en Coquimbo Unido y en O'Higgins. La verdad que la experiencia fue buena. Yo me sentí muy cómodo, muy a gusto. Es verdad que el rol que ocupaba yo es completamente diferente al que puede ocupar el primer entrenador, pero bueno, después de tanto tiempo que estaba afuera o que estuve afuera del fútbol, que fueron como 8 años, 9, la verdad me gustó mucho. También me preparé para esa posibilidad. Intento aprender día a día si se quiere, hoy donde me toca, y si no a través de la formación personal, y sí me gustaría en algún momento, pero hoy no te sabría decir el tiempo o mejor dicho, ni siquiera me proyecto un tiempo. Bueno, hay que, bueno, mi filosofía sí. es más de esta, ¿no? Del presente. Muy bien. En principio, bueno, queremos agradecerte, ha sido muy amable, estuvo muy bueno escucharte. El recuerdo para muchos de ese gol contra Brasil lo gritamos con el corazón, con la selección que gana en Qatar en el 95. Y después también imagino, y quería preguntarte, está escuchando el Flaco Menotti, escucha Capa, Signorini, vos sos también protagonista de un partido que en aquel momento tuvo a todo el país paralizado, jugaban Independiente Boca. El técnico de Independiente, el Flaco Menotti, el técnico de Boca, Carlos Vilardo, y hacía mucho que no se enfrentaban. Gana Independiente 1-0, gol de Panchito Guerrero. Por lo menos te pagó el asado el Flaco, ¿qué te dijo? Gracias. No, el asado no. Primero esas tres personas que nombraste, las quiero, las aprecio mucho, tengo relación con ellos, tengo una amistad. Y respecto al partido, fue un partido así muy esperado, muy importante. En mi caso, con 19 años, quizás alejado de todo lo que, de la grieta futbolera, claro. Pero de una satisfacción enorme y un regalo que me hizo el fútbol de poder haber hecho un gol y haber ganado con ese gol ese partido. Y sobre todo porque ese partido lo ganamos desde mi punto de vista con respetando siempre la idea del Flaco, no renunciando nunca a jugar, y a su vez fuimos justo vencedores. Entonces a mí me valió simplemente con el abrazo que me dio el Flaco al final del partido, y para mí eso fue lo más emocionante que pude haber recibido. Bueno, Panchito, muchas gracias por charlar con Doble 5, la pasamos muy bien, una linda charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que sigan bien. Muchas gracias, un fuerte abrazo acá de Mar del Plata. Abrazo grande, ahí está Francisco, Panchito Guerrero, desde Alicante.